Vamos a continuar, hermanos, con la serie que empezamos hace 8 días, Conoce a Jesús. Hace 8 días empezamos a hablar acerca de conocer a Jesús, acerca de su naturaleza divina, ¿verdad? Les hablé de este versículo del libro de Hechos, Hechos capítulo 4, 17, Hechos 17, de versículo 22 y 23, cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas, en Grecia, y se da cuenta de que hay muchos altares, hay muchos templos, hay muchos dioses a los que la gente está honrando, pero pasando por ahí dice que se ve un altar que decía la inscripción: al Dios no conocido. Y entonces Pablo se toma de ahí y les dice: a este Dios que ustedes no conocen y que lo adoran sin conocerlo, es al que yo les vengo a anunciar. Y les decía que muchas veces en la iglesia, en las iglesias en general, en todos lados, hay mucha gente que va a la iglesia pero no conoce a Jesús. Hay gente que va a la iglesia por diferentes motivos, diferentes motivaciones, pero realmente no conocen a Jesús. Y muchas veces aquí nosotros venimos sin conocer a Jesús, y por no conocer a Jesús se nos puede hacer tedioso, cansado, aburrido, no entendemos, nos cuesta trabajo leer la Biblia, nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo tener compañerismo o involucrarnos a servir en algún ministerio, porque no hemos conocido realmente al Dios al que venimos a adorar. Así es que vamos a ver cómo hoy vamos a hablar acerca de conocer a Jesús en algunas facetas de su personalidad, de su carácter, de su persona en sí mismo. ¿Cómo era Jesús? ¿Qué características tenía Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo miraba Jesús? ¿Cómo comía Jesús con la gente? ¿Cómo amaba a la gente? ¿Cómo recorría las aldeas y todos los lugares? Vamos a conocer algunos aspectos de estos. Ahora, yo solamente, hermanos, en estas pláticas les puedo dar una pequeña semilla solamente. Lo que les estoy poniendo en su corazón es una pequeña semilla de inquietud para que cada uno de ustedes se dé a la tarea de conocer de manera personal a Jesús. Pueden escuchar lo que yo hablo aquí y lo pueden escuchar después en el internet las veces que ustedes quieran. Pero si ustedes de manera personal, cada uno no se da a la tarea de tomar su Biblia, de abrir su Biblia y de empezar a conocer un poquito más acerca de Jesús, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Vamos a seguir siendo religiosos, vamos a seguir viniendo solo por venir, vamos a seguir fastidiándonos, vamos a seguir poniendo en primer lugar un montón de cosas antes que a Dios. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Yo no puedo obligarles a que le conozcan. Yo los puedo invitar y les puedo dar las pautas para conocer a Jesús, pero es una decisión muy personal. Cada quien decide hasta dónde quiere conocer a Jesús. Me da mucho gusto que aquí hay gente que recién se ha integrado a la iglesia, que ha conocido al Señor y ya rebasaron por la derecha, pero un montón de los que ya tienen muchos años aquí. Y los veo que ya conocen de la palabra y abren sus Biblias y comentan versículos y acá y allá, y me sorprendo porque hay mucha gente que ya tiene mucho más tiempo en el Señor y no se ve para cuándo, ¿no? Porque esto es una decisión personal. Así es que lo que yo estoy haciendo, hermanos, es sembrarles esta inquietud de cómo podemos conocer un poquito más a Jesús. Y ya cada quien decide, como dice Pablo, cómo sobreedifica. Amén. Ok, estamos listos. Hoy vamos a hablar acerca de conocer un poco más acerca entonces de la personalidad de Jesús, conocerle como persona a Él, de su carácter, cómo Él ve a la gente, cómo habla, cómo convive con la gente, y vamos a ver un poquito acerca de esta personalidad de Jesús. A lo largo de los siglos, los artistas han tratado de representarnos a Jesús a través de sus pinturas, y en los últimos años inclusive ha habido actores, porque ha habido películas que han personificado a Jesús, y todo eso nos pone una imagen de cómo podría ser Jesús. Sin embargo, una descripción gráfica de Jesús no nos revela en sí mismo lo que es el carácter, lo que es la forma como nosotros podemos ver
a Jesús. Por más que nos los quieran dibujar, algunos nos los dibujan de una manera demasiado espiritual, algunos hemos visto imágenes de Jesús muy fuera de la realidad, como demasiado místico, como que está muy, ¿cómo se llama? Con un aura así, con las manitas así, ¿verdad? En fin, infinidad de dibujos. Y cuando hablamos de Jesús, cuando la gente piensa en Jesús, muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente ese reflejo, esa imagen de Jesús. Sin embargo, no es así como la tenemos, como es Jesús. Lo tenemos que ver a través de la Biblia, de los evangelios, del desarrollo de la iglesia. Así es que vamos a ver algunos aspectos del carácter de Jesús que nos van a ayudar a conocerlo un poco mejor cada día. Como les pregunté hace 8 días, piénsenlo tantito. ¿Qué pasaje de los evangelios recuerdan ustedes que refleje una parte del carácter de Cristo? ¿Qué pasajes se acuerdan ustedes que refleje un poquito el carácter de Cristo? Por ejemplo, cuando Jesús se enfrenta a los fariseos y les dice: sepulcros blanqueados, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Ahí refleja la fuerza del carácter de Cristo, ¿verdad? ¿Alguien más se acuerda de algún pasaje así rapidito, abuelo de pájaro? Cuando llega y ahí también saca su carácter, ¿verdad? Se enoja de que los mercaderes están ahí, saca su carácter. Otra faceta del carácter de Cristo, ¿quién se acuerda? Que no sea de enojón. Benji. Venía y también se enoja, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Ya van 3. ¿Por qué les llama tanto la atención cuando se enoja Jesús? Otro rasgo de carácter, es cierto. ¿Qué otro rasgo de carácter? Que no tenga que ver con que se enojó. Cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, ¿verdad? Y él con mucho amor los hace a un lado, ¿verdad? Dice que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Y a la mujer le dice: ¿dónde están los que te querían apedrear? Ya se fueron, Señor. Ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? Eso refleja un rasgo de carácter de Jesús. ¿Qué otro? ¿Qué otros se acuerdan? Uciel. Cuando llegó con Lázaro ya muerto, ¿no? Cuando llegó a resucitarlo, un carácter sensible, eso refleja sensibilidad de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando vio a Marta y a María que salieron a recibirlo? Lloró delante de la tumba de Lázaro, no por impotencia de que dijo: híjole, ya se amoló la cosa aquí. Él sabía que lo iba a resucitar, pero lloró porque en ese momento él se compadeció al ver llorar a sus amigos, los vio en su dolor y Jesús mismo se compadeció. Ese era un rasgo de carácter de Jesús, cuando él se compadecía y lloraba con la gente que lloraba. Cuando alguien está llorando junto a ti, es muy difícil aguantarse, ¿a poco no? Las lágrimas son para desarmar. Cuando te estás peleando con la mujer y de pronto la mujer ya se ve acorralada, empieza a llorar. Valió. Ya no puedes seguir adelante con la bronca. Y no, ya. ¿Cómo le repelas? ¿Cómo le echas pleito? Ya. Ok, mi amor, perdóname, muere. Ya ni modo, ya ganó, ¿verdad? Esa es un arma muy, muy poderosa, las lágrimas. ¿Qué otro pasaje nos habla o nos recuerda acerca del carácter de Jesús? Celo del leproso, pero le dio de comer. Ok, cuando entró a buscar comida. Ok, ya entendí. Ok, y levantó al leproso. Un rasgo de carácter, se compadeció de ellos. Hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Les dice el Señor, ¿verdad? A Pedro. Refleja el carácter de Jesús, un carácter de seguridad, de firmeza. ¿Por qué dudaste, man? O sea, síguele adelante, Carlitos. Cuando se le presenta el enemigo, cuando está ayunando 40 días en el desierto Jesús, ¿verdad? Y lo viene a tratar de hacer caer en esa tentación, Jesús demuestra su carácter, su firmeza, su naturaleza divina y se mantiene firme de la prueba. Benji, el último.
En medio del dolor, en medio de lo más cruel, en medio de la cruz, ya crucificado Jesús, sufriendo los dolores indecibles de la cruz, todavía en su carácter se atreve a pedir perdón por los que lo pusieron ahí. O sea, qué increíble el Señor que tenemos, ¿no? Déjenme, vamos a hablar rapidito de tres rasgos de carácter de Jesús, aparte de todos los que ustedes han mencionado. Eso es para que se den cuenta de que hay mucho, hermanos. Tienen mucho para sacar en la palabra de Dios. Quiero hablarles de su forma de ver, en primer lugar. ¿Cómo miraba Jesús? ¿Qué había en su mirada? ¿Qué es lo que podemos aprender de la manera como Jesús miraba? ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Qué hay en esa forma de ver? ¿Qué harías tú en este momento si Jesús estuviera aquí en persona y se te quedara viendo fijamente? ¿Qué harías? ¿Cómo sería tu reacción o mi reacción? ¿Cómo reaccionaríamos ante la mirada de Jesús? Yo nunca había pensado en eso hasta que me puse a estudiar esto. Dije, ¿qué haría yo si ahorita aquí se me sentara el Señor en mi escritorio y se me quedara viendo, sin decir nada? Nada más viéndome. Yo no sé qué pasaría, ¿no? No sé cómo reaccionaría. ¿Te daría temor? ¿Te daría vergüenza? ¿Te daría alegría? ¿Te daría, no sé, yo creo que cada quien experimentaría algo diferente, ¿no? Pero piénsalo, y a lo mejor hoy en la noche que te vayas a acostar y apagues la luz de tu cuarto, piensa, ¿qué tal si estuviera aquí Jesús viéndome ahorita a los ojos? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué provocaría en ti? Hay muchos pasajes a lo largo de los evangelios que nos hablan de la mirada de Jesús. Déjenme decirles rapidito nada más tres. Mateo capítulo 9. Y ustedes pueden buscar, como les dije, muchos más. Mateo 9:20 dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocaren solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose, ¿y qué? Y mirándola. Jesús iba caminando, siente que la mujer toca su manto, y Jesús dice que en ese momento se voltea y se la queda viendo directamente. Una mirada de Jesús directa, y le dice: hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Antes de que le dijera eso Jesús, en los 2 segundos quizás que pasaron en lo que Jesús volteó y se la quedó viendo, ¿qué cosa pasó por la mente de esa mujer? ¿Qué pensó esa mujer? ¿Qué sintió cuando Jesús se voltea y se la queda viendo? Jesús le está dando una mirada de confianza, de salvación. Ahora, después de tantos años enferma y recibe su sanidad de parte de Jesús, ¿qué es lo que sintió esta mujer al ver la mirada de Jesús? Ponte en el lugar de ella. Al principio, por supuesto, debió haber sentido temor esta mujer. Se voltea a Jesús y se la queda viendo. ¿Te ha pasado que alguna vez vas en una fiesta, en una celebración o algo, y de pronto te tropiezas, o en la tienda te tropiezas y accidentalmente le pegas a alguien y se voltea y te ve? ¿Les ha pasado? ¿No? Vas en la tienda, aquí en la Lela, aquí con tu carrito, y cuando te das cuenta, pum, ya le pegaste a la señora que ve enfrente, ¿no? Ya la abollaste atrás, y se voltea. ¿Qué sientes? Temor. Ay, I'm sorry, ya te das la media vuelta y te vas y andas por toda la tienda nada más balconeando que no te lo vuelvas a topar. Cuando Jesús se voltea y se queda viendo, era Jesús. Esta mujer en ese momento sabe que su problema ya se fue. Ella inmediatamente sintió la sanidad en su cuerpo, pero se enfrenta a la mirada de Jesús. Ella pudo haber sentido temor, vergüenza a lo mejor, indignación, no se sentía digna de estar ahí. Recuerden que era una mujer inmunda, porque de por medio había sangre y eso la hacía inmunda. Jesús iba rodeado de hombres, en una sociedad mayormente de hombres. Era un mundo de hombres donde la mujer estaba relegada a un segundo plano. Pero la mirada de Jesús, hermanos, no fue de rechazo,
no fue de condenación, fue una mirada de ánimo y de salvación. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Qué hermosa mirada de Jesús. Qué hermosa la mirada de Jesús cuando te mira y te dice, tu fe te ha salvado. Llegas tú con tu problema, llegas tú con tu dolor, llegas con tu pecado y Jesús te dice, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, no temas. Qué hermosa la mirada de Jesús. Hermanos, si no has experimentado esa mirada de Jesús, búscala, búscala. Otro ejemplo está en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le iba a sanar a fin de poderle acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo a los demás, ¿es permitido o es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y todos se quedaron callados. Toda la gente religiosa se quedó callada. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, aquí hay una mirada de enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Otra vez, ¿cómo fue esta mirada de Jesús? No fue como la que le dio a la mujer del pasaje anterior. Esta fue una mirada diferente. Fue una mirada con enojo. Con enojo. No había compasión, había enojo. ¿Qué pasa cuando alguien te ve con enojo? ¿Les ha tocado? A los que no, que bueno, gracias a Dios. Avísenme y vayan a trabajar conmigo, para que sepan. Tu mamá, cuando eras más jovencito, tu papá, ¿alguno experimentó alguna mirada de enojo de papá o de mamá? Cuando la regábamos y ella estaba sudando, nomás que llegue mi jefe. Y llegaba. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hiciste? Los ojos sacaban lumbre, ¿no? Los ojos sacan lumbre. Entre esposos llega a ver también ¿no? O son muy tiernos los esposos. No, los esposos no hay miradas de enojo. Pero, ¿qué pasa cuando ves una mirada de enojo? ¿Qué se siente? Te intimidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una mirada de enojo tiene la cualidad de neutralizar inmediatamente al que está enfrente de ti. O sea, nuestras miradas tienen mucho que ver. Cuando ves a alguien con enojo, inmediatamente te neutralizas, dejas de hacer lo que estás haciendo e inmediatamente empieza a entrar una sensación como de arrepentimiento de lo que hiciste. Chispas, ya la regué. Y no te queda de otra más que aguantar esa mirada de enojo. Ahora imagínense la mirada de enojo de Jesús. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Esta gente no estaba esperando un milagro de Jesús para honrarle, para reconocerle, sino para acusarle. Solamente buscaban algo malo en Jesús. Ahí estaba toda la bola de religiosos chismosos, esperando a que Jesús se equivocara, esperando que Jesús cometiera un error para poderle acusar y para poder irse contra él. Así es que cuando Jesús les hace la pregunta y les dice, ¿ustedes creen que me es permitido sanar o salvar la vida de alguien aún siendo día de reposo? Y todos se quedaron calladitos. Y entonces viene la mirada de enojo de Jesús sobre todos. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Jesús se enojó. Jesús se enojó porque amaban más sus tradiciones, amaban más lo que habían sido enseñados a guardar que lo que Jesús les estaba viniendo a enseñar. El Antiguo Testamento, hermanos, está lleno de expresiones que hablan acerca de la ira de Dios. Pero la ira de Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba de otras maneras. Aquí era la mirada del mismo Dios, la mirada de Jesús, la que se manifestaba ahí. Los fariseos no era gente que se dejaba intimidar. Los fariseos era gente que intimidaba al pueblo.
Era gente que tenía atormentada al pueblo. Si se paraba un fariseo, por donde pasaban los fariseos, la gente se iba haciendo a un lado. Veían que venían los fariseos con sus túnicas, con sus capas, los sacerdotes con sus coronas y todo esto, y la gente se intimidaba. La gente se hacía a un lado. Donde hablaba un fariseo, nadie se atrevía a chistar, nadie se atrevía a decir nada. Si un fariseo decía algo, los demás se quedaban calladitos. Era gente que intimidaba. Era gente que intimidaba, pero cuando se enfrentan los fariseos, y ese era su coraje, se enfrentan con Jesús, y Jesús solamente con una mirada de enojo se los queda viendo, y estos pobres no pueden decir nada completamente, totalmente intimidados, y salen corriendo como cucarachas a refugiarse bajo las faldas de los herodianos, de los otros. No le pudieron decir nada a Jesús. La mirada de enojo de Jesús, hermanos, es una mirada que intimida. Es una mirada que te hace temblar. Es una mirada que te hace pensar lo que estás haciendo. Cuando estemos a punto de pecar, o que vayamos a caer en pecado, o que caímos en pecado, o que estamos haciendo algo que sabemos que no le agrada a Dios, piensa en la mirada de Jesús y verás cómo rapidito te arrepientes. Verás cómo rapidito se te quitan las ganas de seguir haciendo eso. Cuando piensas en esa mirada, si estuviera Jesús aquí, ¿cómo me estaría mirando? Es que Dios ama al pecador. Sí, pero también reprende al que toma por hijo. Así es que cuando Jesús se para frente a ellos, tiene esa mirada de fuerza, de enojo. Marcos 6:45, otro ejemplo de la mirada de Jesús. Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, como a las 5 o 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ok, esta mirada de Jesús, hermanos, es muy sorprendente. La primera mirada de la que hablamos, a la mujer, una mirada de ánimo, de compasión, de amor, de perdón, de sanidad. Segunda mirada, una mirada de enojo, en contra de la incredulidad. Esta mirada es muy diferente, esta forma de mirar de Jesús es muy diferente. La barca de los discípulos estaba en medio del mar de Galilea. Había viento muy fuerte. Jesús estaba en la orilla. Y Jesús desde la orilla los vio remar con gran fatiga. Estaban más o menos a 3 millas de distancia. Cuando estamos trabajando ahí en el edificio, Cristino y yo, y nos encontramos con una etiqueta que hay que leer, Dios mío. Ahí estamos. Me dice, ¿qué dice ahí? A buen árbol te arrimas. Ya estamos los dos, ponemos la lámpara, ya estamos los dos tratando de entender lo que dice ahí. Par de ciegos. Jesús, 3 millas de distancia, estaba el mar picado, el viento era contrario, y Jesús los vio remar, ¿cómo? Con gran fatiga, desde varias millas de distancia. Por supuesto que no era una mirada como la nuestra, hermanos. Era una visión sobrenatural del Hijo de Dios para ver los problemas que estaba pasando su gente. Los vio preocupados, los vio esforzados, los vio con mucho temor, una mirada que escudriña nuestras necesidades, una mirada de Jesús que escudriña nuestras preocupaciones. Pero hay que notar algo aquí, algo muy importante, hermanos. En este pasaje, los discípulos no estaban en medio del mar en esa situación difícil porque se habían ido de excursión. No estaban ahí porque se les antojaron unas mojarras y se fueron a pescar. Estaban en medio de esa situación obedeciendo una orden que les había dado Jesús. Jesús les dijo: váyanse a la otra orilla y yo los alcanzo.
En medio de cumplir esa orden de Jesús, es que ellos se vieron en medio de ese viento contrario y se vieron en medio de ese temor y de esa aflicción, porque estaban en medio de una orden dada por Jesús. ¿Entendemos esto? Amén. No estaban de vacaciones, no estaban de paseo, no estaban de picnic, no estaban divirtiéndose. Estaban en medio de una orden que Jesús les había dado, y en medio de esa orden, a millas de distancia, el Señor los ve que están remando con gran fatiga. Ve su preocupación, ve su necesidad, e inmediatamente Jesús hace algo sobrenatural, empieza a caminar hacia ellos sobre el mar. Es más, iba tan metido Jesús caminando sobre el mar que dice que se les empezó a adelantar. ¡Épale!, le dijeron los otros. ¿Qué pasó aquí? Y ya se regresó Jesús y viene todo lo de hombre de poca fe, porque dudaste y todo eso. Pero aquí lo que me interesa que veamos es, hermanos, ¿cómo ve Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo conozco yo a Jesús? Tengo que saber cómo me mira Jesús. Y la Biblia me habla de cada aspecto de la vida, de la mirada de Jesús a lo largo de los evangelios. Estos solamente son 3 ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Cada pasaje, cada escritura, cada historia de Jesús me habla, me revela una parte del carácter de Cristo que yo tengo que conocer si es que me quiero enamorar de Jesús, si es que quiero conocer a Jesús, si quiero saber más de Él. Tengo que saber de Él. Jesús les dio una orden a los discípulos: vayan delante de mí a Betsaida. Y ellos estaban obedeciendo. Cuando nuestros caminos, hermanos, y nuestra vida están alineados a los propósitos de Dios, no nos preocupemos. La mirada de Jesús va a estar puesta en nosotros en cada momento. No importa si estamos en paz o estamos en medio de un mar atravesando adversidades. Él nos va a ver remar con gran fatiga y va a venir a socorrernos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estés fatigado, cansado, pero porque estás obedeciendo al Señor, el Señor te va a ver de lejos y va a venir a tu rescate. Tenemos que conocer a Jesús no solamente en su forma de mirar. Segundo lugar, déjenme hablarles un poquito de su forma de hablar. ¿Cómo conozco a Jesús en su forma de hablar? Hay muchos relatos a lo largo de los evangelios que nos enseñan cómo hablaba Jesús. Y es la misma forma en la que sigue hablándonos en este tiempo a nosotros. Quizás ya no es con una voz audible, pero nuestro espíritu puede captar la voz de Jesús a través de la palabra escrita. ¿Cómo era la voz de Jesús? Vamos a ver también unos ejemplos. Marcos 1:22. Dice el Evangelio de Marcos: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús hablaba con autoridad. En la voz de Jesús hay autoridad. Con una voz que había fuerza en su voz, había convicción. No dudaba cuando hablaba porque tenía el conocimiento y la verdad de su parte. Cuando alguien habla sin conocimiento, cuando alguien habla sin convicción, se oye hueco. ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado a alguien que te está platicando de algo, te está hablando de algo y tú lo dices, está más hueco que un tronco, un corcho, ¿no? No había convicción, no hay esa seguridad. Pero cuando Jesús hablaba, hermanos, dice aquí la escritura que les hablaba con autoridad. En la voz de Jesús hay autoridad, hay autoridad. Fuera con quien hablara, con un hombre, con una mujer, con sus discípulos o delante de 5,000 gentes. Como fuera que hablara Jesús, Jesús hablaba con autoridad. Una voz que no admite rechazo. Es una voz que habla con firmeza. Nadie se atrevió a contradecirlo. Los pobres que se atrevieron a quererlo contradecir, les salió peor la cosa. Cuando venían a quererle poner una trampita a Jesús: Señor, la Biblia dice que tenemos que honrar al rey. Y el rey dice que tenemos que pagarle los tributos.
¿Qué pues? A ver si es cierto, Señor. ¿Hay que pagarle impuestos al rey o no hay que pagar impuestos? ¿O le tenemos que dar nada más a Dios lo que es de Dios? La respuesta de Jesús: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Pi, 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 pi. Se van. Cada vez que venían a quererle poner una trampa a Jesús, cada vez que lo querían confrontar, la voz de Jesús tenía tal autoridad que nadie se atrevía a chistar, nadie se atrevía a repelar, nadie se atrevía a contradecir lo que Jesús estaba diciendo. Ni fariseos, ni saduceos, ni escribas, ni los grandes sacerdotes, ni las autoridades romanas, ni los soldados romanos, ni sus discípulos. Nadie pudo resistir la autoridad de la voz de Jesús, porque enseñaba con autoridad. ¿Por qué enseñaba con autoridad? Porque Él era la verdad. Porque Él en sí mismo representaba la verdad. Así es que no había nada que le pudiera contradecir. Así es que cuando conocemos a Jesús en su manera de hablar, hay autoridad. Otro ejemplo de cómo hablaba Jesús lo vemos en los caminantes a Emaús. ¿Se acuerdan? Después de la resurrección de Jesús, van estos dos discípulos en ese camino, ese pueblito llamado Emaús. Dice Lucas 24:32. Después de que Jesús se les aparece y los deja y se van. Lucas 24:32. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando conoces a Jesús, hermano, cuando le oyes hablar a través de las páginas de la Biblia, tu corazón tiene que arder. Tu corazón tiene que arder. No puedes sentir sueño, no puedes sentir cansancio, no puedes aburrirte. Tiene que haber fuego en tu corazón, pero para eso debes de conocer y de amar a Jesús. ¿Alguno de aquí de los ya más mayorcitos les tocó cartearse, escribir cartas a su novio, a su novia, ahora por supuesto a su esposo? No estoy hablando de experiencias pasadas. Su esposo, su esposa, ¿les tocó mandarse cartas? A mí sí, y ahí las tengo. Todas las cartas que Rosy me mandó y las que yo le mandé, ahí las tenemos. Ahí están. ¿Qué pasaba cuando recibías carta? Bueno, en este tiempo tendríamos que hablar de text message, ¿verdad? Un WhatsApp, un emoticón, ya ni siquiera te tomas el tiempo de escribir, ¿verdad? Le mandas dos monitos ahí. Y ya date por bien servido de que te escribió tu ser amado, ¿no? Pero cuando recibías una carta, un mensajito, nosotros nos escribíamos en boletos de camión. Antes, cuando te subías al camión, te daban un boletito, un tiquetcito chiquito como de papel china, de esos, muy delgadito el papelito. Y del ADO, cuando viajaba yo de Puebla a México por mi trabajo, era un poquito más decente el boletito, más grandecito. Tengo como 30 boletitos de esos, donde le escribía yo a Rosy ahí las cartas en esos boletitos. Un día, ¿los quieren ver? ¿Y qué dijeron? Ya me los enseñó. Pero ahí los tengo. ¿Qué pasa? Y las cartas cuando las tarjetas que me hacía en Navidad, en Día del Amor, la Amistad, todo eso, cumpleaños. ¿Qué pasa cuando recibías una carta, un mensaje de alguien, de la persona a la que amas? El corazón se aceleraba. Y luego si eras mañoso como yo y le ponías un toquecito de tu perfume ahí al papelito, no hombre, otra cosa, ¿no? ¿Qué sentías? ¿O qué sientes, no? ¿Sientes esa emoción? ¿Sientes ese deseo inmediatamente de ver qué es lo que dice? Si es un sobre cerrado o si es un mensaje. ¿Sientes el deseo de ver inmediatamente lo que dice? Si es que amas a la persona, ¿verdad? Si es la que es mi mujer, ahí luego le hablo. No, ya valió. O sea, si realmente la amas, si realmente lo amas, ¿qué es lo que sientes cuando ves esos mensajitos o cuando recibías esas cartas? ¿No? Hay muchas películas muy románticas de Hollywood que hablan de ese tipo de cartas, de esos romances de cartas. Llegaba un momento en que habías leído tantas veces la carta
que te la figurabas ya de memoria, ¿verdad? Ya la tenías memorizada la carta, el mensaje, lo que decía. ¿Quieren que les diga una de Rosy que me escribió cuando éramos novios? No, porque ya la vi. De cuando se fue a Veracruz una vez de vacaciones con su familia. Éramos novios todavía y me mandó una tarjeta postal. ¡Qué cosa! Pero ¿a poco no se siente bien bonito? ¿No? Dice estos discípulos, ¿no ardían nuestro corazón cuando oíamos la voz del Maestro y cuando nos abría las Escrituras? ¿Por qué ardía el corazón de los discípulos? Porque lo conocían, porque lo amaban, porque habían pasado tiempo con Él, porque habían escuchado sus enseñanzas, porque habían visto cómo se había comportado con ellos, porque habían estado en su presencia y ellos identificaban inmediatamente la voz y la forma, la entonación de la voz del que les estaba hablando. Pero en ese momento dice la Escritura que sus ojos estaban velados, es decir, iban caminando pero no se dieron cuenta que era Jesús. Cuando Jesús se aparta del camino y se van, y ellos reaccionan y se quedan pensando el uno al otro, oye, ¿quién era este que se nos aparejó en el camino? Pues no sé, ¿quién era? Se quedan entre los dos. Y la pregunta inmediatamente, ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos su voz? ¿Qué es lo que produce en nosotros, mis amados hermanos, escuchar la voz de Dios? ¿Qué es lo que produce? ¿Sueño? ¿Cansancio? ¿Aburrimiento? Ay, es que no le entiendo. Memorizamos las cartas y los mensajes de nuestros seres amados y nos cuesta trabajo memorizar Juan 3:16. Nos cuesta trabajo memorizar algunos pasajes de lo que Jesús habló. ¿Por qué? Porque no arde en nuestros corazones. ¿Verdad que a veces no conocemos a Jesús, hermanos? No conocemos al Dios, al Cristo, al que venimos a adorar. A veces no lo conocemos lo suficiente. No nos hemos metido, no nos hemos dado tiempo de conocer a Jesús. De conocer a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, cuando conoces a tu amado, entonces arde tu corazón. Les pongo este ejemplo a las que son mamás. ¿Por qué los bebés se calman con la voz de la mamá? Porque 9 meses el bebé estuvo escuchando la voz de la mamá adentro. Escuchan el latido de tu corazón. ¿Por qué hay esa conexión? Por la voz de la madre. Y ahora ya se habla mucho de eso, ¿verdad? De que las mamás les tienen que hablar a los hijos, a los bebés, a su panza. Les tienen que estar hablando, les cantan y les dice un montón de cosas. El bebé está escuchando, el bebé está percibiendo esa voz. Así es que cuando el bebé sale y se encuentra ante algo hostil, algo que le representa peligro a él y empieza a llorar, al escuchar la voz de la mamá, inmediatamente entra en un estado de relajación. Inmediatamente se calma, porque sabe que esa voz le representa seguridad. ¿Qué es lo que nos representa la voz de Jesús? A veces estamos en un momento difícil, en un momento de dolor, tribulación, angustia. Y alguien te manda una palabra de parte de Dios. Tiene que arder tu corazón y tiene que provocar una sensación de seguridad, de paz. Porque si la ves y no pasa nada, es que no conoces a Jesús. Es que no has conocido al que te está hablando. No conoces al que te está mandando esa palabra. No fue el hermano, no fue la hermana, es la palabra de Dios. Se te da una palabra. Hermano, no te preocupes. El Señor dice que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero yo soy el que me llevo ahorita el tren. Que te calmes. Jesús te manda a decir, no temas, aquí estoy. Sí, pero es que si tú supieras lo que estoy pasando, a ti te hace muy fácil, pero escucha la voz de Dios. No me oigas a mí, escucha a Dios.
Pero si no conoces a Jesús, si no escuchas, si no conoces la voz de Jesús, si cuando la voz de Jesús habla, tu corazón no siente nada, en el momento de la prueba no vas a sentir esa paz ni esa seguridad. La voz de Jesús, cuando Jesús habla, se siente paz. Cuando Jesús habla, se siente autoridad. Pero también cuando Jesús habla, hermanos, es para darnos órdenes. Cuando Jesús habla es para dar una orden. Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Qué es eso? Id, una orden, tiempo imperativo, no es una opción. No está diciendo si quieren, no está diciendo si te da la gana, no está diciendo si no estás cansado, no está diciendo si no tienes algo mejor que hacer. Dice: por cuanto toda la autoridad de Dios me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra, he aquí yo les digo a ustedes este mandamiento: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Es una orden. Es una orden de parte de Dios. Hechos 1:7. Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, las temporadas, las épocas. ¿Cuándo vas a redimir a Israel, Señor? Ese no es asunto de ustedes. A ustedes lo que les toca es recibir poder para ir y ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta South Bend, Indiana. Tienen que ser, y más allá, testigos. Id a la aldea, id delante de mí, id y decirle a ese hombre, id y decirle a Juan el Bautista. Jesús hablaba, Jesús daba la orden y sus discípulos obedecían. Porque cuando Jesús habla, se obedece, hermanos. Cuando Jesús da una orden, se tiene que obedecer. Cuando Jesús dice que tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer. Jesús dijo: dile que necesito un burro a ese hombre. Y el burro llegó. Dile a ese hombre que va por ahí que necesito un lugar para tomar la Santa Cena con mis discípulos. Y el aposento alto estuvo listo el día y la hora que Jesús lo necesitaba para tomar la última cena con los discípulos. Dile que voy a sanarle. Y aunque llegue tarde y ya esté muerto, lo voy a sanar. Porque cuando Jesús da una orden, hermanos, se cumple. Jesús da una orden y se cumple. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos, le da una orden a su gente, se tiene que cumplir. Cuando Jesús habla, nadie se resiste, a menos que sea un cristiano de los de hoy, que cuando Jesús habla, cuando Jesús da una orden, son figuraciones del pastor. Está loco el pastor. Cuando Jesús habla, hermanos, se tiene que cumplir. Cuando Jesús da una orden, tenemos que cumplir. Si dice que nos multipliquemos, nos tenemos que multiplicar. Si dice pon a trabajar tu talento, lo tienes que poner a trabajar. Si Dios te dice que ayudes al necesitado, tenemos que ayudar al necesitado. Si Dios dice que cumplamos la gran comisión, tenemos que cumplir la gran comisión. Porque de una u otra manera, un día vamos a estar delante de Dios y vamos a oír su voz preguntándonos: ¿qué hiciste con la orden que te di? Te mandé a predicar. ¿Qué hiciste? Te mandé a servir. ¿Qué hiciste? Te mandé a ayudar. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Se imaginan? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios, de Jesús, cuando lleguemos delante de Él? Pregúnteselo cada quien. Yo me esfuerzo por escuchar: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Me esfuerzo porque yo es lo que quiero escuchar. Y tengo temor de Dios de escuchar otra cosa que no sea esa. Por eso le echo ganas. Por eso persisto. Por eso aunque me caiga me levanto. Y por eso aunque esté cansado yo le sigo. Porque yo quiero escuchar eso, hermanos. Yo anhelo escuchar la voz de Jesús diciendo eso. Cuando Jesús habla, hermanos, nadie se resiste. Jesús mandó,
a la iglesia, a los discípulos, y los discípulos salieron a predicar por todos lados. Los discípulos salieron a decir el evangelio. Se encontró Jesús a Pablo en el camino a Damasco y le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, la casa de Simón el curtidor, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y en cuanto llegó y estuvo 3 días ahí Saulo de Tarso, llegó Ananías y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me apareció a mí en visión de noche y me dijo: ve, porque está el hermano Saulo ahí y necesita que ores. Ya he visto en visión un varón que se llama Ananías y viene a orar por él. Así es que aquí estoy, porque el Señor me dio una orden. Y aunque yo le dije: Señor, este hombre yo ya escuché que es un desgraciado, ni modo, aquí estoy. Así es que, hermano Saulo, en el nombre de Jesús, recibe la vista. Y al instante le cayeron escamas de los ojos y Pablo se levantó, se bautizó y empezó a servir al Señor hasta el último día en que su cabeza rodó cortada por una guillotina. Sirvió a Dios porque él recibió una orden, porque él recibió la instrucción. Él oyó la voz de Dios que le dijo: instrumento escogido me eres para llevar mi voz, para llevar mi evangelio en presencia de reyes y de nobles. Y hasta el último día de su vida, el apóstol Pablo se empeñó en pelear la buena batalla. Por último, déjame terminar con esto. Conocemos a Dios, a Jesucristo, en su forma de mirarnos. Lo podemos conocer en su forma de hablarnos. Lo podemos conocer también en su forma de comer. ¿Qué tal? Lo podemos conocer en su forma de comer. A Jesús le encantaba comer. Le encantaba estar con su gente, partir el pan, darles, porque él mismo sabía que él era el pan de vida. Y así como para nosotros es tan importante alimentarnos físicamente, Jesús les enseñó que alimentarse espiritualmente, hermanos, era igual de importante. Disfrutaba de su tiempo comiendo con la gente. Hay algo especial siempre alrededor de la comida, ¿no se han dado cuenta? Se genera un ambiente de alegría, de amistad, de confianza, sobre todo cuando estás con tu familia, con gente que amas, con la comida que te gusta. Y a Jesús le gustaba pasar tiempo con su gente compartiendo los alimentos. Lo criticaron por eso, ¿verdad? Decían que era un comilón y bebedor de vino, o sea que con nada los tenía contentos el Señor. ¿Has estado en comidas de esas incómodas, de esas comidas muy estiradas que a veces tienes que ir porque pues o es parte del trabajo o es un compromiso, gente que no conoces, y así comidas a veces muy estiradas y pues no las disfrutas, ¿verdad? A veces cuando yo veo así en la tele que hay una comida de jefes de estado, por ejemplo, ¿qué van a comer, hermano? Por más sabroso que les cocinen, te apuesto que eso les sirve ensaladas de hierbas amargas lo que están comiendo, ¿verdad? Yo disfruto más mis frijolitos viéndolos de ahí, con un chilito mordido acá, que cualquier platillo que ellos estén disfrutando ahí. Hay comidas así, donde vas y te sientes incómodo, no te sientes en confianza y te ponen 20 cubiertos aquí, 5 vasos acá diferentes, a la torre. ¿Y ahora qué voy a hacer aquí? Y nomás estás viendo a ver qué hace el vecino y el otro tampoco sabe nada. ¿A quién veo? ¿Verdad? Y la gente muy estirada, muy propia, y se ponen la servilletita y buenas tardes, gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Disfruten. No, ¿qué vas a disfrutar? Pa' colmo traes corbata y el pescuezo te aprieta como a mí. Pero cuando estás en confianza, ¿qué tal? ¿No? Cuando estás con la gente que amas, la gente que conoces, estás en casa, estás con amigos, una carnita asada, un pozolito, muy a gusto, la pasa uno rico. ¿Qué había en el ambiente alrededor de la mesa cuando Jesús era invitado a comer? Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Estamos hablando de la resurrección. Ya Jesús resucitó y se encuentra con sus discípulos. 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos, mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, ¿qué les dijo? Oye, ese momento era como para que el Señor se hubiera echado un discurso ahí bien padre, ¿ah? ¿Se acuerdan cuando la tumba de Lázaro? He aquí os digo que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Tenéis algo de comer? ¿Qué cosa, mano? Oye, ¿cómo no te vas a enamorar de un Jesús así? En medio de una situación que podría darse muy espiritual, Jesús, su pregunta: ¿qué trajeron de lonche? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Para los que dicen que Jesús, después de que resucitó, no comió, la Escritura dice que comió delante de ellos. En medio de la confusión, en medio del temor, un buen pescadito zarandeado, aderezado con miel y especias. ¿Qué tal? Empapelado a lo mejor. Ajito picado. Por supuesto que eran brasas, no había gas, eran las brasas. Con ajito picado, cebollita, chilitos. Ay, ¿dónde venderán eso tú? Ok. Reconocieron a Jesús. Esto es lo más importante. Dice que tuvieron alegría. 41, como todavía ellos de gozo no lo creían. Había tanta alegría de que volvieron a ver a Jesús, volvieron a ver al Maestro. Era Él. Se quedaron que no supieron qué hacer. Y Jesús inmediatamente, para romper esa tensión, para romper ese momento difícil, lo hace a través de la comida. Hermanos, entendamos esto. Cuando nos sentamos a la mesa a comer, es un momento muy especial. No es solamente satisfacer el hambre porque ya nos están chillando las tripas. No es solamente porque ya me tengo que ir y rápido. No. Démonos tiempo. Cuando es momento de comer, es tiempo de pensar en todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Es bonito cuando la familia se reúne. Ahorita por los trabajos y las actividades ya es muy difícil que las familias tengan un tiempo para sentarse todos los días a comer. Pero quizá de vez en cuando, el fin de semana, quizás hay un día donde se pueden sentar juntos. Aprovechenlo, hermanos. Inviten a Jesús a su mesa y verán qué diferencia hay tan grande cuando Jesús se sienta con nosotros a comer. Es muy importante reconocer a Jesús, porque donde está Jesús en esa mesa hay paz, hay gozo. Otro ejemplo, cuando Jesús come con nosotros y parte el pan, hermanos, la provisión de Dios se multiplica. Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos atendieron a toda la multitud. Cuando Jesús era invitado a comer, hermanos, siempre había multiplicación de comida. Cuando Jesús fue invitado a las bodas de Caná y se acabó el vino, hubo vino. Cuando Jesús lo llevaban a un monte y no había que comer, Jesús les daba de comer. Cuando los discípulos tenían que ir a una aldea, Jesús los mandaba y traían la comida, y la comida alcanzaba para todos. Cada vez que nosotros vemos esta misma acción constante a lo largo de la Biblia, inclusive en el Antiguo Testamento, cada vez que se pedía la bendición de Dios, había abundancia. El maná caía del cielo hasta el último día en que los judíos empezaron a recoger los frutos de sus primeras cosechas. En ese momento cesó el maná, pero durante todo el tiempo del desierto la comida estuvo presente. Las codornices llenaron todos los campos alrededor hasta que se les salían por las narices. Dice, había tanto pollo que comer. El aceite de la viuda no escaseó. La vasija de harina de la otra viuda tampoco se vació. Cuando Jesús es el invitado, hermanos, a comer,
no de una manera religiosa ni mecánica a nuestras mesas como lo hacemos muchas veces. Oraciones y frases mecánicas, sin sentido, solamente repetir por repetir. Pero cuando conoces a Jesús de corazón y lo invitas a tu mesa de manera racional, de manera intencional, puedes ver cómo Jesús provee y cómo disfruta de estar contigo y con tu familia en un ambiente de amor, de paz. Señor, gracias. ¿Qué hay de comer? Hoy nomás alcanzó para un poquito de arroz y frijoles. Señor, gracias. Siéntate conmigo, Señor, a comer estos frijolitos y este arroz. Gracias, bendigo tu vida. Pero cuando nuestros hijos se acostumbran, hermanos, a que si no hay lo que ellos quieren, hacen berrinche y se paran y se van de la mesa, ahí no hay bendición. Enseñemos a nuestros hijos, enseñémosles, hermanos, por favor, a que cuando hay de comer, lo que haya de comer, lo que Dios haya provisto, eso es lo que comemos, porque ahí va a bendecir el Señor, ahí va a haber bendición y vida eterna. La última historia, vente Benji, por favor. La última historia. Jesús ha resucitado. Ya pasó el tiempo de la crucifixión, ya pasó el tiempo difícil, ya Jesús resucita. Juan capítulo 21:4, el último capítulo del Evangelio de Juan. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, otra vez, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Y le dijeron, ¿qué? No hay de comer. Estábamos muy ocupados, estábamos tristes, estábamos frustrados y apenas venimos a ver si podemos agarrar algo. Así es que, Señor, sorry, no hay nada de comer. Siguiente versículo. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, se vistió y se echó al mar. Es decir, todavía estaban en el mar, todavía estaban lejos, los peces estaban en la barca. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, apenas venían con el pescado, apenas venían con lo que Jesús les había dicho que hicieran. Cuando descendieron a tierra, ¿vieron qué? La lumbre ya estaba puesta. Y no solamente estaba la lumbrecita esperándolos, ¿qué cosa había? Le dijeron: no tenemos nada que comer, Señor. Vayan y echen la red del lado derecho. Jesús nos iba a esperar a que ellos llegaran con los peces. Cuando ellos llegaron, cuando ellos hicieron la tarea, cuando ellos obedecieron y venían arrastrando apenas la barca, ellos vieron que las brasas ya estaban. No era una fogata que apenas, no era el fuego, que ya eran brasas. Ustedes saben que la madera se empieza a quemar y tarda un rato para que se convierta en brasas y puedas cocinar. De otra manera, nomás te quema la comida, ¿no? Ya eran brasas, ya estaba blanquito, eran brasas. Pero no solamente estaban las brasas, sino que encima ya había un pescado cocinado. No solamente había un pescado junto a las brasas, había pan. ¿Jesús traía lonche cuando llegó con ellos? ¿Ustedes creen que cuando Jesús salió y los iba, voy a ver, me voy a ver voy a pasar la Mayer por un pescadito, eso para ir a ver a los discípulos? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es dueño de la creación. Jesús es el Rey. Jesús es el Señor. Cuando se trataba de comer, Jesús sabía lo que se producía alrededor del pan, de la mesa, de lo que había de comer. Ya estaba ahí el pez encima de las brasas. Había pan. Y Jesús les dijo: traigan los otros peces que acaban de pescar ustedes.
para empezar a cocinarlos también. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 grandes peces. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: vengan y coman. Vengan y ¿qué? Coman. Vamos a comer. Vamos a comer. Hermanos, este es Jesús. Este es Jesús. Al Jesús al que venimos a adorar, le gusta que pasemos tiempo comiendo juntos. Al Jesús que venimos a adorar, disfruta cuando el pueblo, su iglesia, está conviviendo. No está peleado con que tengamos estos tiempos hermosos de convivencia, de compañerismo. No solamente es disfrutar de la Santa Cena, el panecito, es disfrutar de cada momento que hay cuando nos reunimos y celebramos y nos juntamos. Y es bonito cuando hacen las fiestas y se juntan y se reúnen y conviven juntos en amor, que no hay envidias, que no haya nada, porque Jesús está alrededor de su iglesia. Una escena conmovedora, hermanos. Así funciona cuando invitamos a comer a Jesús. Pónganse de pie, por favor. Podemos imaginar, hermanos, los rostros de aquellos pobres discípulos en ese momento. Eso es conocer a Jesús. Ya era el final del tiempo del ministerio de Jesús en la tierra. Ya no había lugar para dudas en los discípulos. Ya estaban listos para la tarea que se les iba a encomendar. Cada uno de ellos en diferente momento iba a dar su vida por causa del evangelio, como lo hizo Jesús. Pedro lo reconoció porque ya sabía la manera como funcionaba Jesús. Ya sabía cómo hablaba, ya podía reconocer su voz, conocía la mirada de Jesús, y a pesar de haber pasado por la experiencia de la muerte, los discípulos reconocieron a Jesús porque lo conocían, porque se habían dado tiempo de conocerlo. Ahora la pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿cuánto conocemos a Jesús? ¿Cómo reaccionamos ante la voz de Jesús? ¿Cómo reaccionamos ante la mirada de Jesús? ¿Estamos listos para sentarnos con Él a cenar en las bodas del Cordero? Vamos a estar delante de Él, hermanos. Vamos a estar delante de Él. Y cada uno tenemos que preguntarnos si vamos a estar delante de Él con la satisfacción de haber peleado la buena batalla y de haber acabado la carrera de la fe. Porque déjame decirte que si tú adoras a Jesús y si tú has entregado tu vida a Cristo, un día te vas a encontrar con la mirada de Jesús. ¿Cuál va a ser tu reacción? Un día vamos a escuchar lo que Él tenga que decirnos de manera personal. ¿Qué es lo que quiero escuchar de labios de Jesús? Y un día, hermanos, me voy a sentar a comer con Jesús. En ese aposento alto Jesús les dijo a los discípulos: os digo que no beberé más del jugo de la vid ni comeré de este pan hasta que no lo haga nuevamente. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Y la Biblia habla, el libro de Apocalipsis: venid porque todo está listo para las bodas del Cordero. Y ahí te vas a sentar a comer al lado de Jesús. Y qué triste será llegar y que te sientes en esa mesa y no conozcas al anfitrión de la fiesta. Qué triste será que llegues y te hable y estés platicando con él y ni cuenta te des que es el mismo Señor Jesucristo. Qué triste va a ser que veas que alguien te está viendo fijamente y no reconozcas la mirada del que murió en la cruz por ti. ¿Por qué? Porque no le conocimos. Al Dios no conocido,
Al Dios al que vosotros pues adorad sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Conozcan a Jesús, hermanos. Dense tiempo. Métanse a conocer a Jesús. Métanse a conocer a Jesús. No conozcan al pastor, no conozcan a los líderes, conozcan a Jesús. Métanse a conocer a Jesús. Escuchen la voz de Jesús. Vean la mirada de Jesús. Siéntense a comer todos los días con Jesús para que le empecemos a conocer. Y entonces sí, cuando vengamos aquí, nuestros corazones van a arder estando en la presencia de Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por la oportunidad tan hermosa que nos das de conocerte, por la oportunidad tan hermosa que nos das de saber de ti. Señor, probablemente es para nosotros fácil hacer amistad con personas que podemos ver físicamente, a las cuales podemos mirar a los ojos, a las cuales podemos escuchar sus voces e invitarlas a nuestra casa a comer. Señor, ayúdanos a trasladar esto ahora al plano espiritual. Yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero aprender a distinguir tu voz en medio de tanto ruido que hay a mi alrededor. Yo necesito aprender a distinguir tu voz. Quiero aprender cómo hablas, cuando hablas con autoridad. Quiero aprender cuando hablas dando una orden. Y quiero aprender a diferenciar cuando hablas con enojo por algo que sucedió mal. Señor, necesito aprender a ver tu mirada, a contemplar tu mirada. Yo quiero esa mirada, Señor, de ánimo, de fortaleza, de salvación. Yo no quiero tu mirada fuerte, yo no quiero tu mirada de enojo. Yo quiero esa mirada, Señor, de amor, de compasión sobre mi vida. Señor, yo quiero comer todos los días contigo. Quiero que te sientes en mi mesa. Quiero que seas el invitado de honor cada día, Señor. Ahí en mi mesa, Señor. No importa lo que haya de comer. A lo mejor nomás hay arroz ese día, o a lo mejor nomás hubo un plátano, o a lo mejor hay un delicioso filete. No sé, lo que haya. Yo quiero que tú lo compartas conmigo, Señor. Yo quiero que tú estés conmigo cada día en mi mesa. Cada vez que me reúno con hermanos de la iglesia o con mi familia, yo quiero que tú estés ahí, Señor, conmigo. Yo quiero que tú estés, Señor, ahí con nosotros. Yo quiero, Señor, que seas parte, porque quiero conocerte más. Quiero conocerte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de cada persona que está aquí en este lugar esta tarde, Padre. Señor, si aquí este grupo se decide a conocerte de verdad, se decide, Señor, a tener ese momento íntimo contigo, Señor, entonces va a crecer la pasión, va a crecer el compromiso, va a crecer ese ardor por tu obra, Señor. De otra manera solamente estaremos viendo los errores de los demás. De otra manera solamente estaremos viniendo por compromiso, o solamente estaremos viniendo para cumplir. Padre, en el nombre de Jesús, siembra esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros esta tarde, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Jesús.